Bien, vamos a hablar de astronomía. Astronomía. La astronomía es la ciencia que estudia los astros. Llamamos astros a los cuerpos celestes que encontramos en el universo. Planetas, estrellas, satélites, asteroides, cometas, galaxias. Todos esos son cuerpos celestes. La astronomía los estudia. Su composición, su formación, su comportamiento. Todo eso estudia la astronomía. Muy bien. Lo primero que se ve en astronomía son las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler son leyes descriptivas. Son leyes que describen cosas, no las explican. Las leyes de Kepler son tres. La primera ley de Kepler dice, la primera ley de Kepler dice que los planetas describen órbitas elípticas, no circulares, sino elípticas, con el Sol en uno de sus focos. Ahora bien, yo acá tengo dibujada una circunferencia. Si a una circunferencia yo la achato, obtengo una elipse. Esta elipse tiene una excentricidad alta porque está muy achatada. Es decir, que la excentricidad me da el achatamiento de la elipse. Entonces esta elipse tiene una excentricidad alta, es decir, que hay que achatar mucho una circunferencia para que termine así. Acá tenemos otra elipse, esta también es una elipse, pero su excentricidad es menor que esta otra elipse. Fíjense que esta se parece más a una circunferencia que a un óvalo. Bueno, las órbitas que describen los planetas alrededor del Sol tienen una excentricidad baja. No son circunferencias, pero están muy cerca de ser una circunferencia. O sea, una cosa más o menos así. Ahora bien, como toda elipse tiene dos focos. Los focos son unos puntos que van acá. Ahora en quinto año en matemáticas seguramente verán elipse en cónicas y verán qué son esos focos. No es la idea ahora trabajar con una definición precisa, sino que sepan reconocer una elipse y que tiene dos focos. Son esos dos puntos que están ahí. Bueno, el Sol está en uno de esos focos, acá. No está en el centro de la elipse, sino hacia un costado, es decir, en uno de sus focos. Bien, este planeta que está orbitando al Sol puede ser tranquilamente la Tierra, Mercurio, Venus, con todos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué dice entonces la primera ley? La primera ley dice que los planetas describen órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos. ¿Qué dice la segunda ley de Kepler? Bueno, a ver, vamos a trazar una línea, un segmento que vaya desde el Sol hasta el planeta. A ese segmento lo vamos a llamar radio vector. La longitud de ese radio vector varía, porque a medida que se va desplazando por la órbita del planeta, la longitud de eso varía. Cuando el planeta esté en esta parte, el radio vector tiene esta otra longitud, mucho menor que aquella. Bueno, la segunda ley de Kepler dice que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Bien, supongamos para la Tierra. Tomemos un periodo de 2 meses. En 2 meses, cuando la Tierra está cerca del Sol, en este sector, recorre un arco más o menos así, desde acá hasta acá. Este es el arco que recorrió en 2 meses. Es decir, que el radio vector ha barrido esta área. En otra época del año, cuando está lejos, en 2 meses también, va a recorrer un arco mucho menor que acá.
les repito, en el mismo periodo de tiempo, en 2 meses también, recorre un arco menor. O sea, que el radio vector ha barrido esta otra área. Bueno, Kepler en su segunda ley dice que las áreas, estas dos áreas son iguales. En 2 meses barrió esta área y en 2 meses también esta área. O sea que vamos a hablar de 2 tipos de velocidades. Una velocidad orbital, que es la velocidad de traslación. La velocidad orbital me dice cuántos kilómetros recorre en una unidad de tiempo. Y esta es variable, no es constante, la velocidad orbital. Mientras que la velocidad areolar, esa sí es constante. ¿Qué es la velocidad orbital? ¿Qué distancia, qué arco recorre en una unidad de tiempo? ¿Y qué es la velocidad areolar? ¿Qué área recorre en una unidad de tiempo? Esta es constante, esta es variable. O sea que cuando está cerca del Sol, el planeta tiene una velocidad mayor. Cuando está lejos, tiene una velocidad menor. De ahí que recorre arcos distintos, pero la misma área. Bien, ¿qué dice la tercera ley de Kepler? Dice que el cuadrado del período de revolución de un planeta, ¿qué es el período de revolución? Es el tiempo que le toma dar una vuelta completa alrededor del Sol. Entonces, ese período es directamente, el cuadrado de ese período es directamente proporcional al cubo de la distancia media. Bueno, hemos dicho que la distancia del planeta al Sol es variable, que hay momentos en el que está a una mayor distancia y otros momentos en el que está a una menor distancia. Pero podemos sacar una distancia promedio. Bueno, acá se coloca esa distancia promedio. Para el caso de la Tierra, el punto más alejado del Sol se llama afelio y el punto más cercano se llama perihelio. Entonces, cuando la Tierra está en el afelio, la distancia es más o menos unos 152 millones de kilómetros. Cuando está en el perihelio, más o menos unos 147 millones de kilómetros. En promedio, 150 millones de kilómetros. Entonces tomamos como 150 millones de kilómetros a la distancia promedio. Bueno, acá hay una constante en la fórmula. Esa constante se calcula como 4 por pi al cuadrado sobre una constante g, que la veremos cuando veamos la ley de gravitación universal, ahí la veremos bien. Por ahora digamos que tiene este valor la constante, 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Entonces, para calcular la constante de cualquier planeta que da vuelta alrededor del Sol, todos los planetas que orbitan al Sol tienen la misma constante. Y esa constante es igual a 4 por pi al cuadrado sobre g por la masa del Sol. O sea que en la fórmula de K se pone la masa del que está acá en el centro. Y es por eso que sea cual sea el planeta del sistema solar, todos tienen la misma constante K. Si fuese que quiero la constante de la Luna dando vuelta alrededor de la Tierra, acá yo tendría que poner la masa de la Tierra. Si quiero la constante de cualquiera de los muchos satélites que tiene Júpiter o Saturno, en el caso de Júpiter pondré la masa de Júpiter. Si quiero la constante para los satélites de Saturno, pondré acá abajo la masa de Saturno. ¿Por qué decimos que son directamente proporcional? Porque cuanto mayor es la distancia del planeta al Sol, mayor es el periodo, o sea que más demora en dar una vuelta. La relación no es lineal porque acá hay un cubo y acá hay un cuadrado, pero es directa porque a mayor distancia
mayor periodo.